¿Qué tal amigos? Un video más para Wolf Car Motors. En este video vamos a ver los sensores del motor. El sensor que le da señales a la PCM de la temperatura que hay en el motor, en el anticongelante específicamente. Y el sensor le llaman bulbo, yo le llamo termistor, que le da la señal al tablero de instrumentos para moverse y que nos indique visualmente a nosotros que vamos conduciendo qué temperatura hay en el anticongelante del motor. Son independientes, aunque están en contacto del mismo anticongelante los dos sensores, pues resulta que uno te da el aviso a ti, al chofer, al piloto, y el otro se lo da a la PCM. Es más importante el de la PCM, que no falle, que no mienta, porque pues es el que va a manejar lo que es la inyección de combustible en el coche, qué tanta inyección y a qué temperatura la manda, y también a qué temperatura enciende los electroventiladores. Entonces está interesante. Vamos a ver cómo funcionan y hacemos la prueba con dos viejos para el mismo auto y dos nuevos que se acaban de comprar para el mismo auto. Uno es Duralast, el del tablero de instrumentos, y el de le da señales a la PCM, a la computadora, es Ingetech. Bueno, pues aquí te dejo estos videos. Espero que te sirvan de mucho. Y bueno, dame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Pero por lo pronto checa bien, porque aquí te doy prácticamente las resistencias que manejan estos dos sensores para modelos Ford, porque varía muchísimo con otras marcas como General Motors, Nissan, etcétera. Entonces la información creo que es bastante clara, bastante importante, y si tienes dudas pues coméntamelo en los comentarios y trataré de resolverlas. Adiós. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este momento tenemos aquí dos sensores. Uno maneja la computadora, son para Ford. Estos son para Ford, un Cougar 93, pero se utiliza en el Ghia, se utilizan en varias marcas de Ford, si no es que en la mayoría, o si no es que en todos utilizan lo mismo, pero bueno, aquí lo vamos a ver. Son unos termisores que lo que hacen es, en función de variar su resistencia, pues van avisándole a la computadora, va variando tanto el voltaje como la temperatura, en función de la temperatura más bien del anticongelante. Esto va al anticongelante en la cabeza del motor, y le da, en especial, le da aviso a la computadora, a la PCM, de la temperatura que hay en el auto, en el anticongelante, y en base a eso pues toma sus decisiones para la inyección, sobre todo cuando todavía no entra el sensor de oxígeno, porque está frío, porque está abajo de 300 grados centígrados el sensor de oxígeno, y se basa en este sensor de temperatura para la inyección, para ver de qué tamaño es la inyección. Entre más frío esté el coche, más combustible inyecta al sistema, en este caso a las cámaras de combustión. Es inversamente proporcional la temperatura a la resistencia. ¿Qué significa esto? Pues conforme va subiendo la temperatura, la resistencia va bajando. Es el mismo caso para este otro sensor, que es lo conseguí en Duralast. Compré los sensores básicamente para hacer la prueba y para hacer un comparativo. Este sensor es de una sola
de un solo pin que entra en esta parte de aquí. Y para hacer las mediciones tomamos la tierra que el mismo sensor la toma, en este caso de lo que es el chasis, el motor, lo que viene siendo, le llaman tierra, pero sobre todo es masa. Y el otro va en esta parte de aquí. Aquí llega la corriente y aquí la masa, y así es como toma la resistencia este coche y la transforma, el voltaje, y lo transforma pues en movimiento en la aguja de la temperatura. Este no es el coche Cougar, pero pues funciona de esa manera. Es inversamente proporcional. Conforme sube la temperatura, baja la resistencia del sensor, del termistor que trae dentro, y en función de eso va subiendo, pues para marcarte la temperatura. Vienen separados, en pocas palabras, el medidor de temperatura de lo que es lo que la PSM está recibiendo, con lo que controla todo el sistema. Muy bien. Hice aquí yo un comparativo. Aquí podrán ver, está dividido en 4 partes, porque uno dice sensor temperatura anticongelante, comunica PSM y enciende electroventiladores. Estamos hablando en el caso de este Ford Cougar 93, a una misma temperatura ambiente, que es aproximadamente unos 18-19 grados. Presenta un ohmeaje de 38.900 ohms, o sea 38.9 kilo ohms. Este es el viejo, el que viene montado todavía en el auto, y el nuevo da una medida de 33.300 ohms, o sea 33.3 kilo ohms. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el incorrecto? Yo lo único que sé es que en este momento mi aguja marca una temperatura muy alta y no enciende los electroventiladores. Entonces, aquí hay una diferencia grande y estamos hablando de la misma temperatura ambiente a la que se tomaron estas mediciones. ¿Qué provoca esto? Dice aquí, nota, el sensor nuevo le dirá a la PSM, o sea el de 33.3 kilo ohms, le dirá a la PSM que hay temperatura más alta. ¿Qué va a provocar? Que inyecte menos combustible, menos tiempo, ¿sí? Que lo que viene siendo el tiempo o el pulso de inyección sea más corto, menos tiempo. Cuando está frío el coche, porque va a detectar que no está tan frío, y que los electroventiladores enciendan antes, que es lo que estamos buscando, para que el coche no se sobrecaliente. O sea que este cambio debe de funcionar para mejorar ese aspecto. Y en este otro, que es el que mueve la aguja de la temperatura en el tablero de instrumentos, esa que ven ahí, pues bueno, es el viejo. Tiene 318 ohms, no kilo ohms, ohms solamente. Pues también es inversamente proporcional. Dice termistor temperatura anticongelante, porque también está en contacto con el anticongelante. Controla medidor en tablero, ¿ok? Este es el que está montado, por eso dice viejo, 318 ohms. Y el nuevo, 378 ohms. O sea, es al revés de este. En este caso, del otro sensor, el nuevo va a marcar menor ohmeaje, por lo tanto va a marcar mayor temperatura. Y en este va a mandar esa señal. Y en este caso es al revés. El viejo tiene 318 ohms y el nuevo 378 ohms. Que va a provocar pues que la aguja se mueva antes, que detecte que el coche está más caliente de lo que realmente está, o de lo que marcaba cuando menos el tablero viejo. Ya haremos prueba de esto en físico, cómo queda, cómo se mueve, qué está fallando,
porque pues este cambio me va a provocar que el coche se encienda antes el electroventilador, se caliente menos, la computadora detecte que está más caliente de lo que marcaba con el sensor viejo, pero también me va a marcar que la temperatura se mueva más rápido hacia los rangos de mayor temperatura. Me va a marcar como que está más caliente el coche. Pero ¿cuál es el más importante a final de cuentas? Pues el sensor de temperatura que comunica la PCM, porque es el que da control, me hace que gaste menos gasolina y va a hacer que se caliente menos el auto. Mientras que a lo mejor me estaba dando señales erróneas, en el sentido de que a lo mejor no estaba funcionando correctamente y ahora pues se va a calentar más rápido. De hecho, detectaba yo en el coche, detecto que ya lleva 5 minutos y sigue en frío totalmente. Entonces vamos a checar todo eso en el coche directamente, pero por lo pronto nota, dice el termistor. Acá no le acabé de poner nuevo, no le acabé de poner la nota, pero dice el termistor nuevo pues va a provocar que la temperatura en el tablero aparente estar más caliente el coche de lo normal. Vamos a colocarlos en el siguiente video y vamos a ver cómo funciona. Pero quería que vieran estos números que son los que maneja cuando menos la marca Ford. No sé hasta qué modelos, pero a partir de los 80s maneja este tipo de sensores y termistores Ford Motor Company. Bueno, pues ahí les dejo el video, espero que les sirva. Y bueno, pues vamos a las medidas para que ustedes también vean cómo tomé las medidas. Hecho, suscríbanse, denme un like y continuamos. Vamos a medir la resistencia. Bueno, aquí no vemos el multímetro. El multímetro aquí está, lo vamos a poner en 2000, porque calculo yo ya me di uno nuevo y es alrededor de 300. La resistencia de este le llaman, tiene otro nombre, pero es un sensor de temperatura del anticongelante, en este caso de un Cougar 3.8, pero es, ahí se ve, no se ve mucho. Vamos a ponerlo en un lugar donde se vea mucho. Ahí. Pero la cuestión es que este es el que maneja la aguja del tablero. Vamos a ver, ahorita está frío el coche totalmente. Es este que está aquí, pero que se logre ver. Vamos a medir haciendo tierra. Podemos poner un polo directamente negativo en la batería, pero no tenemos batería. Así es que lo que vamos a medir es la base del sensor, y que en este caso está pegado a la tierra por la rosca, y el centro, que es de un pin con el positivo. Vamos a ver el voltaje, no el voltaje, la resistencia que nos da, ¿ok? Entonces lo vamos a quitar, veanlo, es un solo pin. Mira cómo se quitó. Con este tocamos la base, no sé si se alcanza a ver, pero vamos a tocar la base. Que podría ser cualquier parte, hasta aquí. Pero vamos a tocar la base del sensor para tratar de... ahí está. Y con este tocamos la punta que está aislada. Vamos a ver la medida. 300, está variando porque queremos que tenga una medida fija. $318, ok, que son ohms. 318 ohms son los que nos da este sensor, que es el que maneja la aguja, la aguja de temperatura del tablero. Obviamente este sensor
pues está haciendo contacto con anticongelante. Está haciendo igual que el sensor que le manda la señal a la computadora. ¿Cuál es ese sensor que le manda la señal a la computadora en este Ford Cougar? Es este de aquí. Entonces vamos ahora, le cambiamos aquí de 2000, lo vamos a llevar a 200,000, porque este sensor maneja alrededor de 30, 40, debe de manejar 31 ohms, 31,000 ohms, y cuando están dañados sube su ohmeaje. Entonces vamos a poner 200, porque el de 20 no nos sirve, 20,000, 200,000. Es una escala superior a lo que vamos a medir. Ok, estamos grabando. Vamos a quitar uy, hay que abrirle aquí. Sí. Hay que abrir la patita. Que creo que ya nomás trae una patita. Normalmente traen dos patitas. Ahí está. Ahorita se los enseño de cerca, los dos. Pero vamos a medir. No se usa tierra, sino como trae dos patitas, simplemente una en una y otra en otra. No hay polaridad. Así es que chequen el número que me está dando. ¿Ya lo vieron? 38,900. 38,900 y estamos... Buenas tardes. Aproximadamente a unos 21 grados centígrados. Posiblemente un poquito más abajo ese sensor, porque viene del frío de la mañana. Aquí todo está muy frío. Ok, bueno, pues ahí está. Ese sensor es el que le manda la señal a la computadora y dice qué temperatura hay, para que así se enciendan los electroventiladores. Y para saber cuánto se inyecta de combustible también. Vamos a verlo de cerca. Ahí está, 2 pines, es redondo con una esquina. Este sensor no solo va empotrado, enroscado en una de las tuberías del anticongelante. En este caso está muy cerca de la tapa de rellenado del aceite. Bueno, pues este sensor, a ver, y este es el otro sensor, que ahorita lo dejé desconectado. Ese que ven ahí, ese manda la señal al tablero, a la aguja de temperatura del tablero del auto. Este sensor me dio, bueno, yo lo tengo, no sé si en un video pasado pero me dio alrededor de 300 y tantos ohms, mientras que me está dando 38,500, algo así de ohms. Ahorita lo puse. Y los nuevos traen 31,000. ¿Qué significa eso? Pues que este sensor le está diciendo al coche que está más, cuando baja el ohmeaje es una temperatura más caliente. Entonces este sensor le dice que el coche está más frío de lo que tendría que estar. ¿Qué provoca eso? Pues provoca en este coche en especial que la temperatura no entre a la mitad de la aguja en el tablero, sino entra a las 3/4 partes, que se sobrecaliente, que en lugar de que entre a 90 grados centígrados el electroventilador, que es este que está aquí, no se ven las aspas ahí, espero que se vean, en lugar de que entre a los 90, 92, está entrando a los 100, 110 grados centígrados, y eso es perjudicial totalmente. Aparte que está mandando mucha gasolina, mucho combustible al sistema, inyectando de más. ¿Por qué? Porque el coche, entre más frío esté, va a inyectar más, la computadora va a mandar más apertura de los inyectores, de gasolina. Los inyectores solo se abren y se cierran, y hay una presión en el riel de inyectores. Ya en otro de los videos menciono la presión, que creo que son 34 PSI. Bueno, en otro video lo pueden ver. Resulta, de los que tengo ya hechos, resulta que ese riel de inyectores tiene una presión constante, y lo que pasa es que a la hora de que la computadora lo conecta, lo abre.
está abriendo el inyector. ¿De qué depende? De que entre más gasolina o menos el tiempo que lo deja abierto. ¿En qué? En milisegundos. ¿Ok? Bueno, por eso es tan importante que este sensor esté correctamente. En este caso, al meterle el nuevo, que ya se los mostraré también cuánto mide, y vamos a ver el comparativo, pues en ese momento nos vamos a dar cuenta que este sensor me está mintiendo o está diciendo que la temperatura es más baja de lo que normalmente es, y el otro pues me va a dar una temperatura más real. En estos coches no podemos meterle, bueno, a lo mejor sí hay, como es OBD1, puede ser que datos en vivo me pueda dar la temperatura pero que está leyendo la computadora. ¿En base a qué? A este sensor. Más bien lo que yo debo de hacer es meter un termómetro físico, ya sea de estos de infrarrojo o de contacto, de un multímetro, para ver la temperatura real. Por ejemplo, aquí es donde se calienta muchísimo, en este tubo, que es la salida del termostato. Para ver la temperatura, o de la cabeza sería bueno, ahí abajito, para ver la temperatura real que me está marcando el motor, mientras la que me está marcando el escáner para por culpa de este sensor. Porque si yo desconecto este sensor, el escáner creo que me va a marcar temperatura máxima, no sé, o mínima, no lo sé. Lo más seguro es que se enciendan los electroventiladores. Es una forma de saber si los electroventiladores funcionan. Desconectar este sensor, echarlo a andar, y se tienen que encender estos electroventiladores inmediatamente y no apagarse nunca. Es como una protección a un sobrecalentamiento. Listo. Bueno, pues vámonos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a resumir las temperaturas no temperaturas, las resistencias a temperatura ambiente de este motor 3.8, que es para cualquiera. En Ford se utiliza en muchísimos coches, prácticamente todos los modelos 90 hasta 2000 están utilizando este tipo de sensores. O sea, no cambia mucho. Puede ser que algunos coches marcas sí, de otras marcas sí cambian, ¿no? De Nissan y eso. De hecho, Nissan maneja números más bajos, Mitsubishi también, de resistencia. Ford es el que maneja alrededor de 30-40 mil ohms. Entonces, vamos a medir en frío, frío total. El coche no se ha movido en una semana. Entonces, vamos a medir la resistencia de los que tiene ahorita, que son viejos. Posiblemente sean hasta originales. Vamos a ver. Primero, el que le da la señal, el aviso, los ojos de la computadora, que es este sensor, que es de 2 pines. Vamos a medirlo. Ya se los mostré de cerca. Vamos a medirlo a ver cuánto da. Pero para eso tenemos que ponerlo en escala de 200,000. ¿Por qué? Porque la que sigue para abajo son 20,000 y nosotros necesitamos medir arriba de 20, que son entre 30 y 40. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Lo están viendo? 37,800. Y ahora vamos a medir en escala de 2000. ¿Por qué? Porque este sensor da alrededor de 300 y tantos. Es el sensor que manda la señal a la aguja del tablero, que dice cuánta temperatura hay. Así es que vamos a medirla. Aquí la escala que sigue de 2000 es 200, pues no nos alcanzaría. Tenemos que agarrar la inmediata superior al número que vamos a marcar. En este caso es alrededor de 300 ohms. Agarramos la que sigue, son 2000 ohms. Ahí está. Y lo vamos a poner uno en tierra, porque nomás tiene una terminal, un pin. Entonces uno a la tierra o a la base del sensor y el otro al centro. 304 ohms. Pues esos son los que da las resistencias que dan los dos sensores, que ya son viejos o originales. Entre más frío, entre menos humeaje marque
a la misma temperatura ambiente un sensor, significa que está diciéndole a la computadora o al tablero que tiene una menor temperatura. Entre más abajo esté el ohmeaje, entre más alto esté, cuando estamos midiendo parejo a una misma temperatura, el sensor que esté más alto en ohmeaje va a engañar a la computadora, le va a decir que hay una temperatura todavía más baja. Espero que no me esté confundiendo yo mismo. Pero ¿por qué? Porque la temperatura es inversamente proporcional al ohmeaje, a los ohms, a la resistencia. Entonces, una resistencia más elevada en un sensor me está diciendo que el coche está más frío. ¿Y qué provoca eso? Puede provocar sobrecalentamientos si el número es incorrecto. ¿Ok?